Golpe de Estado en China. Esta mañana, muy temprano, apenas abiertos los ojos, mi teléfono aparecía al rojo vivo. Mensajes y más mensajes de mi compañero y amigo, Fernando Moragón. Chámame, apenas despiertes. Apenas pude despabilar, lo llamé. Y un Fernando agobiado, con mucho ruido de fondo, respondía: Ezequiel, ¿escuchaste lo de la salida del general en China, el despido del general en China? Sí, Fernando, ¿qué? Fue un golpe. ¿Cómo, Fernando? Sí, ahora no puedo. Lo presentamos esta noche. Chau. Esa mi situación en este momento. Igual que ustedes, a la expectativa de lo que vaya a presentar Fernando en este momento a partir de sus fuentes en China, ¿sí? No de otros medios. Fernando, a lo largo de los años, recorriendo hacia China, hace poquito, él por ahí, en un lugar pequeñísimo, desconocido, fue generando una red de contactos y fuentes propias a partir de las cuales él aparece al tanto de cosas de las cuales el resto del mundo no. Fernando, querido, ¿qué tal todo por ahí? Bien. A ver, hay que explicar una cosa. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos que estéis por aquí, en el planeta Tierra y parte del extranjero. Hay que decir que cuando sucedió esto, justo en el momento que hablaba contigo por teléfono, no es que me estuviera persiguiendo, yo qué sé, la CIA o algo por el estilo. No, es que en Madrid estaba nevando, ha nevado hoy, un poco tiempo, pero intenso, y hacía mucho frío. Entonces, que hace mucho frío y tal. Luego te cuento, que estoy en la calle y me estoy congelando. Bien, dicho esto, a ver, voy a intentar explicar esto de una forma que se pueda entender y que no sea demasiado enrevesada. Es decir, y lo que es más o menos se puede saber. Bien, empiezo con algo que sucedió hace algo más de un año, más o menos, aproximadamente. Alguien, sí, hasta ahí puedo decir alguien, es decir, que me dijo, con la llegada de Trump, que a partir de ese momento los servicios secretos norteamericanos iban a lanzar, y habían sido ya aprobadas las directrices y todo, iban a lanzar un ataque tremendo de inteligencia, es decir, de infiltración y de captación de miembros del Partido Comunista Chino, masiva, toda que pudieran. Y poco más, me contaron, obviamente. Y bueno, pues esto ya ha pasado un año, más o menos, y ahora resulta que esto parece que encaja. A lo mejor son cosas distintas, pero digamos que encaja. Y efectivamente lo que estamos viendo aquí es, bueno, un acontecimiento del que se ha hablado poco, y es que ni más ni menos que el órgano dirigente desde el punto de vista militar de China es el Comité Militar Central. El Comité Militar Central es un órgano del Partido Comunista, es el que dirige al Ejército Popular de Liberación Chino, y el EPL, es decir, y este está compuesto por 7 personas. La cabeza es el presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, y el resto son militares. De hecho, ahí están, ahí tenemos. Esto proporcionado por nuestro canal amigo y hermano de Guerra Geopolítica, que ya, antes que yo, ya tenía la mosca tras la oreja, porque puso aquí o sea, en su plataforma de Telegram, en su canal de Telegram, puso esto que voy a leer, una cosa muy breve. Dice: un posible golpe militar en China. Intentan derrocar a Xi Jinping. Ya se han arrestado a 2 generales clave, sus familias y cerca de 3.000 militares más.
Lo que se sabe hasta ahora, se sospecha que Zhang Yuxia, este sería el jefe del ejército, algo así como el jefe del Estado Mayor, es decir, el máximo responsable militar del ejército. Se sabía que Zhang Yuxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, es decir, el segundo, después de Xi Jinping, está involucrado en el golpe contra Xi. Hubo un tiroteo entre los hombres de Zhang, de este militar, y la seguridad del presidente, en el que varios guardaespaldas de Xi resultaron heridos y muertos. El plan de Zhang Yuxia y del jefe del Estado Mayor, el tercero en la cúpula, Liu Zhenli, era movilizar las tropas para llevar a cabo un golpe de Estado contra Xi Jinping. El lema que iban a usar era salvar al partido y salvar a la nación. Al parecer, el plan fracasó debido a la traición de personas de su entorno más cercano, de los golpistas. Ambos generales están siendo investigados junto con sus familias y cerca de 3.000 militares más. Después de que se descubriera el plan, se declaró un estado de alerta máxima, se congelaron los movimientos de tropa, se confiscaron los teléfonos y se inició una campaña de propaganda masiva. Todos estos eventos coincidieron con los ejercicios de China en los que se simuló un ataque contra Taiwán. Esto, y prudentemente, guerras y geopolítica, este es el post que hicieron, dice información por confirmar. Es decir, lo daban un poco con pinzas, y bueno, esto por algún lado lo hemos oído, pero no podemos confirmarlo, ratificarlo. Pero yo puedo decir que sí. No sé si exactamente ha sido así, pero lo que ha habido es, efectivamente, estos militares, que como veis en los que ponía la pantalla, todos estos están fuera ahora mismo. Quitando este, que si veis está Xi Jinping arriba, en la cúspide de la pirámide, como presidente del Comité Militar Central. Después está Zhang Yuxia, que es el jefe del ejército que encabezaba el golpe. Todos estos estarían más o menos implicados, especialmente este que pone aquí, Liu Zhenli. Este Liu Zhenli era clave, y el único que veis que no tiene una marca roja, una X roja, es este que está aquí a la derecha, Zhang Zhenjin. ¿Por qué? Porque veis que pone secretario del Comité Militar Central, Comisión para la Disciplina de Inspección. Es decir, el que se encarga de vigilar a los otros. Por eso es el único que ha quedado. Y seguramente tiene que ver con haber desmantelado esta operación encabezada por la cúpula militar del ejército. Que no sé qué es decir, que es algo muy gordo. ¿Quién está detrás de...? Bueno, hay más señales, ¿no? Que ya ayer empezaban a salir. Un segundo, porque esto demasiado grande, Fernando. Esto sí. equivalente a un intento de golpe de Estado contra Trump. Así de por sencillo. Ejemplo. Ni más Así. ni menos. Y por el momento, casi ninguna información, Bueno, muy poquito, con la excepción de alguna referencia a esta decisión de Xi Jinping, por ejemplo, acá en el Wall Street Journal, prensa estadounidense, como siempre, aquí primero el original. General de alto rango de China acusado de entregar secretos nucleares a Estados Unidos. Esta una de las versiones promovida por los medios estadounidenses. También se han presentado acusaciones de soborno contra el general Zhang Yuxia, cuya caída tiene implicaciones para la preparación militar del país. Y el señor en cuestión, recién mencionado por Fernando, el general Zhang Yuxia, está acusado de filtrar datos sobre armas nucleares a Estados Unidos y aceptar sobornos para ascensos, incluido el de ministro de Defensa. Por ahí algo leído también en la prensa china en inglés, pero muy superficialmente, nada más que eso. Y vos acá con esta bomba. Efectivamente, es decir, a ver, esto de Wall Street Journal, esto de que revelar secretos nucleares y tal, esto es poco creíble. Lo que ha dicho oficialmente, pues los chinos se han sacado un comunicado, y especialmente el partido
el Partido Comunista nos lo ha sacado además en la Comisión Militar Central, o vamos, el Ejército. Y bueno, un comunicado muy duro, durísimo. No especifican nada, simplemente hablan de que bueno, es una cuestión de corrupción, pero un comunicado de una dureza no vista. Es decir, no sé si tengo por aquí, que creo que sí, es decir, a ver el texto de estos, pero, a ver, tengo aquí, porque luego iremos a explicar quiénes son los que están detrás de esto, aunque los militares hayan sido los ejecutores, parece ser, esto hay que tomarlo con muchas comillas, que han sido de alguna manera reclutados por alguien. Para darle más misterio, no vamos a decir todavía por quién han sido reclutados. Pero, como decía, tenemos pocos datos más. Es decir, ese comunicado duro en el que se está investigando a estos militares y pues, casos de corrupción y traición y tal, pero no se especifica más. Esto es lo que han dicho. Se ha publicado en Singua, por ejemplo, también, este comunicado. Y luego tenemos cosas que han salido un poco deslavazadas. Ha salido un vídeo, no sé si lo tienes por ahí, de unos camiones. Efectivamente, lo presento ya mismo. Esto publicado hoy. Aquí el movimiento captado en las rutas chinas de camino a Beijing de... Con música, bueno, sin música. Quita la música, sí. Sí, de camiones militares en dirección a Beijing, una caravana con las luces de posición prendidas. Extraño, quizás un movimiento de rutina, quizás nada fuera de lo normal, pero en un día como el de hoy generó muchísimo ruido. Claro, ¿y qué es lo que el breve texto que ponía debajo? Porque esto puede ser cualquier cosa. Quiero decir, esto es lo único que vemos aquí realmente es unos camiones militares que están camino de algún sitio. Punto. Es decir, esto puede ser de hoy, de ayer, de hace un año. Es decir, a saber. Lo único que se ponía, en línea con lo que estamos diciendo, es que se avistaron convoyes militares chinos dirigiéndose hacia Pekín. El Departamento de Estado Mayor ha prohibido todos los demás movimientos militares chinos en todo el país. Yo no sé si esto es verdad o no, ¿eh? Las cosas como son. Pero es de lo poco que ha salido, ¿eh? Y en Telegram sale casi todo, pero vamos, de lo poco que ha salido. Y otro más breve aún noticia, digamos, que dice, los medios de comunicación chinos informan de un aumento de las fuerzas de Tianjin en Pekín, en particular alrededor de la ciudad prohibida. No sé tampoco si esto es verdad o no. Sé que ha salido en Telegram. En canales que suelen ser serios. O sea, no estamos hablando de gente que se inventa las cosas. Pero poco más. O sea, que todo muy fragmentario. Y luego sale otra cosa que tampoco he podido comprobar. Por eso digo que tomémoslo con... Esto, por ejemplo, sale en un canal que se llama Rerum Novarum. Tomémoslo con mucho cuidado. Pero que suele ser bastante serio. Es decir, en general. Y lo que dice es lo siguiente. Atentos a esto. Ignorar las advertencias históricas y hacer retroceder el reloj. Ellos, en referencia a Xi Jinping y sus suyos, están cortejando su propia destrucción. No hay vuelta atrás. Es una señal de advertencia erigida por la historia a un costo trágico innumerable. El camino no perdonará a quienes vayan contra la corriente. Solo hará que se vuelquen. Las lecciones de la historia aún están frescas. Quien intente hacer retroceder el reloj caerá de un acantilado y en última instancia provocará su propia destrucción. Men Xiaoyun, en CNS, de propiedad estatal china, que es un canal de propiedad estatal china,
y segundo medio de comunicación más grande del país. Pues este señor, en este medio, criticó públicamente al presidente Xi. Tampoco he podido comprobarlo. Esto estoy diciendo las pocas cosas que he podido ver que han salido y poco más. Y en Telegram, que es donde suele salir todo este tipo de cosas, ¿no? Donde sueles encontrar más. Así que con esto, pues he intentado indagar y bueno, pues al final, determinadas fuentes, esto tiene que, obviamente, decir así, determinadas fuentes que no puedes, de las que no se puede hablar, obviamente, pues me han confirmado que efectivamente que ha sido un intento de golpe de Estado fallido y ahora vamos a ver quién está detrás de esto. Bueno, pues por detrás de esto, aparentemente, por lo que me informan, está una secta. Esto yo sé que puede sonar un poco así conspiranoico, pero bueno, pero que en su momento fue muy, muy relevante. O sea, no es nada secreto, quiero decir, es muy conocida, que se llama Falun Gong. Falun Gong, ahora vamos a explicar qué es esto de Falun Gong. Y esto nace en los años 90. Tenemos que remitir al siglo pasado. Y esto es, bueno, un personaje que sería luego famoso y tal. Ahora os lo digo, el nombre, bueno, son todos nombres chinos, Li Hongzhi. Bueno, pues este hombre lo que hace es tirar de tradiciones chinas ancestrales y tal, que se basan por ejemplo, bueno, en la cultura china, la armonía, etcétera, movimientos de cómo trabajar la respiración para tener movimientos más armoniosos y Algo de alguna parecido manera al Tai Chi a la vista. Las pocas veces parecido, visto sí. por ahí, una cosa así. Por lo Una menos cosa así, más compleja, pero bueno, algo así. Sí. Bueno, pues este hombre, de una tradición donde se practica en China y tal, bueno, pues este hombre recluta una serie de adeptos, eso va creciendo, y al principio en China no estaba mal visto. Es decir, recibió incluso algún que otro premio y tal en China. Y bueno, esto al principio. Pero bueno, este hombre que estaba o que se montó una película absolutamente desquiciada, pues llegó un momento en que empezó a viajar fuera de China. Y pues viajó a Occidente, se crearon escuelas suyas en Occidente y claro, viajó a Estados Unidos. ¿Le pudieron reclutar allí? Probablemente. De hecho, aquí he encontrado un artículo de Terry Messiaen que nos da algunas ideas muy interesantes sobre este personaje y lo que es la secta de Falun Gong, que llegó a tener en China en ese momento, ojo, decenas de millones de seguidores. Que no es poco. Sí. O sea, no estamos hablando de 4 gatos. Fernando, aquí en la embajada china, en Berlín, en la puerta todo el tiempo, manifestantes pertenecientes a este culto, a esta creencia, a este movimiento, protestando en la puerta por su prohibición en China y, bueno, con denuncias y demás. Todo el tiempo en la puerta de la embajada, cerca de la puerta, no enfrente exactamente, porque aquí, bueno, el gobierno alemán convalida esa protesta. Todo el tiempo, gente ahí con, bueno, pancarta, gente, 2, 3 personas, un pequeño escritorio y volantes, repartiendo volantes o repartiendo panfletos. Sí, aquí en España también están. Yo alguna vez los he visto por ahí, en el centro, por ahí, estas cosas. Porque, como digo, este hombre, Li Hongzhi, crea una asociación de una cosa que se llama Qigong. El Qigong, ya digo, es una tradición china que se basa, pues eso, en cómo redistribuir la energía, la respiración, todo ese tipo de cosas. Y se monta su propia, digamos, secta que hasta 1996
estaba aceptada dentro de lo que era el marco chino, porque era una cosa que no era política inicialmente. Entonces, Li Hongzhi, por ejemplo, tengo aquí un artículo muy interesante, luego si acaso lo pondremos, que he encontrado del 2009, de Thierry Messiaen, que te habla de esto, que suele ser un tipo bastante bien informado. Este hombre, y lo cuenta aquí, durante los años 90, el Partido Comunista Chino favoreció las iniciativas civiles al autorizar la creación de asociaciones culturales y deportivas. Hasta entonces, bajo su monopolio, lógicamente, pero las abrió. Entre las asociaciones surgidas en aquel entonces, la de artes marciales y Qigong, levantaron una ola de verdadero entusiasmo. El Qigong, ancestral técnica de respiración, permite desarrollar la concentración y el equilibrio interno. Diferentes estudios médicos han demostrado que quienes lo practican están menos expuestos a las enfermedades que el resto de la población. Así que el gobierno no tuvo ningún problema en apoyar públicamente esta moda que salió en ese momento, que no podía sino contribuir a reducir los gastos nacionales en materia de salud. Porque si consigues que la gente esté tenga mejor salud a través de técnicas respiratorias, tal, pues estupendo. Ahí es donde sale este personaje, Li Hongzhi, que digo, es un hombre que está vivo y que vive en Estados Unidos, que en ese momento vivían en China, claro, que creó su propia asociación en 1992, el Falun Gong. Pero el maestro Li no se limitó a las enseñanzas de técnicas respiratorias, sino que las asoció a una doctrina esotérica cuyo contenido fue revelando poco a poco. Para que os hagáis una idea de las cosas que dice este tipo. Chifladuras, no, lo siguiente. En 1996, Li Hongzhi retiró su asociación de la Federación Nacional de Qigong y emigró a los Estados Unidos, de donde continuó dirigiéndola. A partir de aquel momento, su asociación comenzó a poner especial interés en el reclutamiento de miembros del Partido Comunista. Esto está escrito en 2009, ¿eh? Fijaros, lo que yo os he contado. Me dicen hace aproximadamente un año, gente muy bien informada, que Trump lanza una campaña de los servicios secretos norteamericanos para, digamos, enredar, provocar problemas internos dentro del Partido Comunista en China. Bueno, me lo cuentan, pasa un año y ahora he empezado a atar cabos. Luego me entero de esto. Leo las pocas noticias que se dieron y hoy ya me entero de esto y me informo lo que puedo durante hoy y fíjate, este hombre, como reconoce aquí Thierry Messiaen, estaba especialmente interesado en reclutar miembros del Partido Comunista. Fíjate cómo encaja. Y estos generales son miembros del Partido Comunista. Es decir, que previsiblemente, posiblemente, pudieran haber sido captados por Falun Gong. Puesto que sigue teniendo, a pesar de que está prohibida, ahora llegaremos a eso, sigue teniendo todavía muchos enlaces y muchos adeptos en China, ¿no? Sigo con la historia y leo lo que nos cuenta Thierry Messiaen. Como decía, en 1996 este hombre se va a Estados Unidos, continúa dirigiéndola y pone especial interés en reclutar miembros del Partido Comunista. Al mismo tiempo, las reuniones de los adeptos del Falun Gong cambiaron de forma para seguir el estilo estadounidense de las de los seguidores del pastor evangélico Bill Graham, con testimonios de adeptos curados. En 1999, el maestro Li regresó a China para movilizar los cuadros de su movimiento. Al día siguiente de su partida, sus discípulos realizaron una manifestación en Tianjin, a unos 140 kilómetros de Pekín, ante la sede de una revista científica que había publicado un artículo muy crítico sobre sus elucubraciones metafísicas y su comportamiento sectario. La policía los dispersó sin miramientos y detuvo a algunos. Al día siguiente, el 25 de abril, entre 10.000 y 30.000 adeptos de Falun Gong se reunieron en silencio en Pekín durante todo el día ante Zongnanhai, la sede central del Partido Comunista Chino, agitando en silencio el Zhuang Falun, la obra del maestro, el libro que escribió, y reclamaban la liberación de sus correligionarios. La conmoción es dura para el gobierno en aquel momento
y una manifestación se había organizado secretamente y había tenido lugar precisamente ante la sede del Partido Comunista, no en cualquier lado, de Beijing. Pues, como digo, se demostraba así que Falun Gong disponía de varias decenas de miles de adeptos, un tercio de los cuales eran miembros del Partido Comunista en aquel entonces. En otras palabras, una organización no controlada se había desarrollado en el país y se había infiltrado en el partido, conforme a la gran tradición de sociedades secretas chinas. Y es verdad, esto había pasado históricamente a lo largo de todas las dinastías. De hecho, algunas dinastías cayeron porque sectas las derribaron. De ahí el temor que ha tenido a partir de entonces el gobierno chino y el Partido Comunista a Falun Gong. Sigo. El poder solo tenía dos posibilidades: reconocer a Falun Gong como una fuerza dentro del partido o aplastarlo. Impresionado por la irracional determinación de los manifestantes, el primer ministro de aquel entonces, Su Rongji, es favorable al reconocimiento. Pero el presidente Jiang Zemin, convencido de que se encuentra ante una organización manipulada en secreto por la CIA, opta por la represión. Acordaros que ya se había ido el fundador, se había ido a Estados Unidos y que ahora había vuelto para organizar o reorganizar a sus adeptos en China. Y es cuando se monta todo este lío. En ese momento se impone la tesis de Jiang Zemin y se prohíbe el Falun Gong. Al principio los adeptos se sienten intimidados por la policía, que reduce a veces a la violencia, arrestos, detenciones, lo típico. Ante una persistencia del problema se organiza una campaña para desacreditar a la organización. Posteriormente se acusa a sus cuadros como responsables de crímenes cometidos por miembros fanatizados. Los acusados fueron juzgados y condenados. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses presentan repetidas protestas oficiales ante lo que consideran como una violación de la libertad de culto. Bien, ¿y qué cosas decía o dice? Pues la sigue diciendo todavía hoy. Este hombre, Li Hongzhi, pues bueno, voy a leer algunas cosas. Según Li Hongzhi, el universo no se compone únicamente del mundo que podemos percibir, sino de miles de millones de mundos imbricados entre sí. Dice Li Hongzhi, un grano de arena contiene 3000 mundos, con budas, taos y dioses, así como seres humanos, animales, sustancias, montañas, agua, cielo, tierra, aire. Los seres humanos que se encuentran en los granos de arena son exactamente como nosotros. El color de su piel varía del negro al blanco y al amarillo. Si fuera posible verlo, ustedes encontrarían sobre los pelos de su propio cuerpo numerosas ciudades por donde circulan trenes y autos, como una cabra. Visto desde puntos superiores, nuestro propio mundo parece microscópico y, sin embargo, contiene en sí mismo otros mundos más pequeños aún. Todos los seres, animados e inanimados, e incluso los objetos de fabricación industrial, están dotados de un alma. El día de su nacimiento o de su fabricación, cada ser aparece simultáneamente en diferentes mundos. Existe, por lo tanto, una multiplicidad de cuerpos vinculados entre sí por un alma individual. Cuando muere o es destruido, un ser pierde sus cuerpos en los diferentes mundos, pero su alma no tarda en reencarnarse en nuevos cuerpos. Es un pastiche, como veis, de mucho cuidado. Según su comportamiento, las almas pueden encarnarse en mundos superiores. Esto ya lo he leído. La humanidad, por su parte, viene cayendo desde hace miles de millones de años. Al contrario de lo que afirman los científicos, numerosas civilizaciones humanas han existido antes del periodo conocido de la historia, por la historia. La humanidad ya ha sido destruida casi por entero 81 veces antes de levantarse de nuevo. Algunos humanos eliminados durante este proceso se han refugiado bajo la superficie terrestre y en los abismos de los océanos, donde viven desde entonces. Otros han tenido la suerte de alcanzar mundos superiores en los que se han creado civilizaciones avanzadas. Estos últimos pueden atravesar el espacio-tiempo y a veces nos visitan en platillos voladores, como una cabra. Son ellos quienes nos han proporcionado las tecnologías avanzadas que nuestros científicos eran incapaces de alcanzar por sí mismos. Los adeptos de Falun Gong pueden recuperar la conciencia de sus pasadas migraciones y de sus vidas paralelas. Gracias a ellas pueden adquirir poderes mágicos, curar enfermedades y liberarse de su karma. Dice aquí, el maestro Li y sus más cercanos discípulos pueden también moverse por esos mundos paralelos para cambiar nuestras vidas. Él puede actuar sobre los centros de energía del cuerpo de manera sutil, específicamente haciendo girar las ruedas de la ley. Una esvástica
Esto típico de la no tiene que ver con los nazis, típico de la tradición hindú, budista, etc. Una esvástica dorada escondida en nuestro abdomen o abriendo nuestro tercer ojo, el que permite la percepción de nuevos mundos. Como una cabra. Esto es un pastiche que está mezclando aquí cosas de lo más disparatadas. Pero bueno, el problema es que Falun Gong tiene contenidos políticos. Es decir, aparte de estas chifladuras, el practicante de Falun Gong tiene que dedicarse a 5 formas de técnicas, ejercicios respiratorios, meditación y tal. También debe llevar una vida pura para poder escapar del próximo apocalipsis, que se llevará a todos los demonios. En primer lugar, a los homosexuales. Porque lo dice este señor. Y aquí tenemos que, entre los millones de adeptos de Li Hongzhi, que tiene sedes en buena parte, en todo Occidente, ya digo, en España también, como señalabas tú, en Alemania, en todos los sitios. Hay algunos que creen todas estas tonterías, dice Thierry Mersenne, al pie de la letra, convirtiéndose en un peligro para sí mismos y para la sociedad. Muchos se han negado a recibir tratamientos médicos y han muerto esperando que el maestro Li viniera a curarlos. Algunos se han inmolado por el fuego en la plaza de Tiananmen para liberarse de este mundo. Otros han creído ver demonios en parientes o vecinos con los que tenían algún conflicto y los han asesinado para exorcizarlos. Para que veáis hasta dónde llegó la cosa. Bueno, pues esto es, para que os hagáis un pequeño detalle de la ideología y de las consecuencias, por eso lo prohíbe el Partido Comunista, porque esta gente es peligrosa. Sí. Fernando, aquí después de un buen rato de búsqueda, varias capas de VPN, de protección de la IP de mi conexión y traductores, aquí finalmente encontrada la declaración original, esta de aquí, en la página web, atención, todo en chino, claro. la página web del Ministerio de Defensa chino. Aquí, ahora sí puedo la traducción, pero por aquí. Veréis Yang Yuxia. Sí, Fernando. No, léelo porque es fin. Yang Yuxia y Li Yushenli están bajo investigación por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley. Esta, una vez más, está la página web, está la página web del Ministerio de Defensa Nacional en chino. El texto aquí abajo, Yang Yuxia, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino y vicepresidente de la Comisión Militar Central, y Liu Shenli, miembro de la Comisión Militar Central y jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central, son sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley. Tras deliberar, el Comité Central del Partido Comunista Chino decidió investigar a Yang Yuxia y Yu Shunli, y el video acompañando la declaración con la declaración del vocero del recién, porque no puedo esto maximizado. Sí, recién podía. Bueno, porque se vea ahora. Ahora sí. Aparentemente el ministro de Defensa. Bueno, Fernando, ¿tus conocimientos del chino? Sí, escaso. Hola y gracias. 中央军委副主席张又侠，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，经党中央研究，决定对张又侠、刘振立立案审查调查。 No tengo ni idea de lo que dice, pero parece muy serio. Y si te fijas, el tío lo han colocado perfecto, o sea, encuadrado entre... Pero tiene pinta de que lo que ha dicho es importante. Las conferencias de prensa, las conferencias de prensa de las Fuerzas Armadas rusas en el inicio de la guerra en Ucrania, ¿lo recordás? A ese general con los anteojos de botella. Muy aburrido, hombre, sí. Si eso rígido, después lo abandonaron, eso, por falta de sexo. Si eso rígido, lo de recién visto... mamita querida, por eso los desfiles chinos perfectos, como perfecto. Ya ha visto que el tipo colocado perfecto, allí va arriba un letrero en chino, a los lados un letrero en chino y él en medio perfecto, o sea, si se mueve un milímetro más a la derecha o a la izquierda, el tipo mira ahí, ¿ves? Sí. Si se mueve un poco más,
No, increíble. Increíble. Y no se mueve. Fue, Quiero decir, el sí, tipo y no se mueve. Quiero decir, el tipo hace la declaración sin moverse un milímetro. Puede Pero vamos, que lo dicho por este señor, básicamente lo leído recién, sí, es este sí. pequeño texto aquí abajo, pero sí, como... Pero sí. fijaros lo que dice el 中央 pequeño 政治局 texto. 委员 Fijaros lo que dice Yu Yang, el pequeño texto. Es decir, sí, que han 中央军委 incumplido la 副主 ley. 席张又侠，中央军委委员，中央军委联合 ese Chung-ya, eso probablemente el nombre Sí, este de Zhang Yuya, sí. ellos con los nombres al revés, primero el apellido y después el 参谋 nombre. 部参谋长刘 Aquí 振 lo 立， cambiamos. Y ahí, ese Chen Li, aparentemente Chen Li, de Sí. acá. Sí, así que sí, el tipo, el señor diciendo, no recuerdo si o no puedo determinar si el ministro de defensa o el vocero, probablemente el vocero por los jóvenes. No, ¿verdad? 涉嫌 el que está 严 hablando es un 重 portavoz. 违纪违法。 El portavoz, el vocero, bien. Sí. Con lo que sí vamos... Perdón a los demoledores por lo desprolijo Claro, de porque esto, hemos pero estado en la marcha. Es Es decir, es que transmisión esto- en vivo y Claro. la primicia de Fernando, gracias a sus fuentes, únicamente acá, y esto no mostrado, esta fuente original no mostrada en ningún lado, lo que sí podemos presentar con traducción directamente, porque esto, contexto, aquí. Atención, otra vez, mamita querida. Nosotros, Fernando, cada vez metidos en lugares Mi más... chino no da para tanto. A ver, aquí. El editorial del Diario del Ejército Popular de Liberación. de Liberación, el ejército chino, las Fuerzas Armadas chinas, ejército chino, Ejército Popular de Liberación. Esto conseguido a través de una publicación japonesa con un enlace a esto. Editorial del Diario del Ejército Popular de Liberación: ganar resueltamente la guerra decisiva, prolongada y global en la lucha contra la corrupción en el ejército. Y el texto básicamente presenta lo siguiente, voy a acomodar así, quizás un poquito más grande para todos ustedes ahí. El Comité Central del Partido Comunista de China decidió investigar a Zhang Youxia y Liu Zhenli por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley. Esto demuestra una vez más la clara actitud del Comité Central del Partido y la Comisión Militar Central de tolerancia cero, ausencia de zonas prohibidas y plena cobertura en el castigo de la corrupción. Demuestra plenamente la inquebrantable voluntad de nuestro partido de llevar la lucha anticorrupción hasta el final y declara solemnemente nuestra firme postura de que, independientemente de quién sea o su alto cargo, cualquier persona que participe en actos de corrupción no será tolerada. La firme investigación y el castigo de Zhang Jia y Liu Zhenli constituyen un logro fundamental en la lucha anticorrupción del partido y las Fuerzas Armadas. Una importante manifestación de la determinación y la fuerza del partido y las Fuerzas Armadas, y son de gran importancia para ganar la batalla integral, prolongada y decisiva contra la corrupción en las Fuerzas Armadas. Todos los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas deben apoyar resueltamente la decisión del Comité Central del Partido, mantener conscientemente un alto grado de coherencia con el Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping, con su núcleo en el pensamiento, política y acción, obedecer resueltamente las órdenes del Comité Central del Partido, la Comisión Militar Central y el presidente Xi, y garantizar el alto grado de unidad, pureza y consolidación de las Fuerzas Armadas. Zhang Youxia y Liu Zhenli, como altos cargos del partido y del ejército, traicionaron gravemente la confianza y las expectativas del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central. Pisotearon y socavaron gravemente el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central, fomentaron graves problemas políticos y de corrupción que socavaron el liderazgo absoluto del partido sobre el ejército y amenazaron su propia base de gobierno, dañaron gravemente la imagen y el prestigio de la Comisión Militar Central y afectaron gravemente la base política e ideológica para la unidad y el progreso de todos los oficiales y soldados. Causaron un daño inmenso a la estructura política, la ecología política y la eficacia combativa del ejército, y tuvieron un impacto extremadamente negativo en el partido, el país y el ejército. La investigación y el castigo de Zhang Youxia y Liu Zhenli, de acuerdo con la disciplina del partido y la ley, sin duda rectificarán aún más la situación política, eliminarán el veneno ideológico y las malas prácticas y revitalizarán la organización
consolidando y profundizando los resultados de la rectificación política, promoviendo el renacimiento del Ejército Popular de Liberación e inyectando un fuerte impulso al desarrollo de un ejército fuerte. La corrupción es un obstáculo para el desarrollo del partido y del país. Más abajo, por aquí, como dice el refrán, Roma no se construyó en un día y de igual manera erradicar la corrupción requiere tiempo y apoyo. La actual ofensiva contra la corrupción no está provocando un aumento de la misma, sino una investigación más profunda y exhaustiva. Bueno, hasta ahí, qué dificultosa la lectura de esta traducción, mamita. Fíjate, sí. Aunque utilicen este estilo que es tan típico de China, pero fíjate la dureza. Han socavado el poder de, más o menos te dicen, del propio presidente. Del propio presidente. Es decir, un llamamiento a todos los militares a cerrar filas. Tú no haces un llamamiento, o sea, si tienes un caso concreto o 2 o 3 de corrupción, no haces un llamamiento tan duro a todos los militares a cerrar filas ante esta situación tan grave. Es decir, además se da la circunstancia de que el jefe de esto del ejército, el Zhang Yuxia, era amigo personal de Xi Jinping. Es decir, le puso él. Incluso le mantuvo en el cargo, porque este hombre tenía que estar ya jubilado. Tiene 77 años, creo. Es decir, le mantuvo porque tenía confianza en él. Pero es más, es que sus padres eran amigos. Ellos dos son príncipes o príncipes. ¿Qué es esto en términos de la política interna del Partido Comunista Chino? Bueno, pues los príncipes se llama a los hijos de los que fueron altos dirigentes del Partido Comunista en la época de Mao, en la época de la Revolución Cultural, anteriormente, sobre todo en la época en la que el Partido Comunista estuvo prohibido, luego en la larga marcha, etcétera, hasta que llegan al poder en el 49. Estos, digamos, esta élite de altos cargos de aquella época, sus herederos, sus hijos y tal, se les conocen como príncipes porque, digamos, vienen de una casta, entre comillas, noble del Partido Comunista, de una casta de grandes héroes de la patria. Y ambos son hijos de este sector de los príncipes, porque el Partido Comunista tiene otros sectores, por ejemplo, tiene el de la Liga Comunista, el de las juventudes, digamos, comunistas, que fueron los que apoyaron a Mao en la Revolución Cultural, por ejemplo. Es decir, hay muchas tendencias. El Partido Comunista tiene de todo, desde comunistas duros, a la vieja usanza, hasta neoliberales, Que, sí, claro. Hay de todo. Pero bueno, Fernando, por lo cual, era un hombre de absoluta confianza de Xi Jinping. Sí. Bueno, pues algunas sí. cosas publicadas por distintos medios, con distintas perspectivas y por sobre todas las cosas con distintos intereses, no de medios occidentales, sino de medios de distintos lugares del mundo. Todo esto, una vez más, con esto tomado, por favor, sí, como perspectivas, nada más, ¿sí? Por aquí, ¿por qué no aparecen aquí? Bueno, primero, ahora sí. Esto de aquí del Epoch Times. Ahora presentamos el origen de esto. Fernando puede seguramente realizar un análisis de quiénes aparecen. Esto es ¿Por qué es importante este periódico? Pero primero presentemos el título, Fernando. Régimen chino, vale. El silencio militar. Nosotros así. El silencio militar del Partido Comunista Chino sobre la destitución de un alto general indica descontento interno según analistas. Las señales muestran que la purga de Zhang Yuxia puede no ser definitiva y la situación aún no está clara, dicen los expertos. Esto es escrito por Alex Wu, este medio, el Epoch Times, con sede en, si no recuerdo mal, en Hong Kong, la sede de este medio, Fernando. No bueno, a ver, ahora, no, se edita en un montón de idiomas, es decir, y lo que pasa es que la versión en inglés suele tener más cosas que la versión, por ejemplo, en español, pero hay una versión en español, es decir, y
Y este es el órgano oficial de Falun Gong. Es decir, que el propio Falun Gong te esté contando que esto es lo que ha sido, que es lo que te cuenta aquí más o menos, en un pequeño articulillo, un golpe militar, pues esto ya te dice mucho. Es decir, porque si efectivamente Falun Gong es quien estaba detrás de esto, lo saben muy bien. Quiero decir, lo que ha pasado. La sede principal, la casa matriz de Epoch Times, publicado originalmente en chino, pero con muchas versiones al inglés, al español, en Nueva York. Y claro. esta publicación bloqueada en China, pero con el público chino como principal lector o principal objetivo. Sí. Es decir, bueno, esta Fernando, organización está por todos los lados y tiene una financiación enorme. Fíjate lo que cuenta, porque esto es importante. En el artículo este de Thierry Messiaen, lo que cuenta Thierry Messiaen, que esto es importante. Bueno, hay que decir que en abril desde 1999, la comisión... en 1999 este hombre ya está prohibido, y Falun Gong está prohibido en China, y el que sale defendiéndole, como no, Estados Unidos. Y desde 1999 la Comisión de Estados Unidos por la Libertad Religiosa en el Mundo, órgano de consulta del Departamento de Estado, no ha dejado de denunciar la represión contra Falun Gong y todas estas cosas. Bueno, ¿y quién es el que lleva esto? Digamos, el expediente de Falun Gong. Como miembro de esta Comisión de Estados Unidos por la Libertad Religiosa en el Mundo. Pues un tipo especialmente siniestro, pero muy siniestro. Elliot Abrams. Elliot Abrams es un tipo que se ha dedicado a preparar golpes de Estado en Latinoamérica diestro y siniestro. Un carnicero y un tipo especialmente siniestro. Y además, fíjate, un straussiano. Es colega de nuestra querida amiga, a ver si me acuerdo ahora, la de Paul Kagan. Bueno, es colega de Paul Kagan y de Victoria Nuland. De Victoria Nuland. De la querida Victoria. Sí. Son amiguetes, es decir, son de la misma alumnos, junto con Paul Wolfowitz, por ejemplo, de Leo Strauss y de sus enseñanzas. Un straussiano de línea ultradura y sin ningún tipo de escrúpulos. Por aquí, ¿y qué es lo que hace este hombre? Sí, perdón. Sí, muy rápido. Sí, adelante vos. No, muy rápido para que veáis un poco por dónde va esto. Bueno, Falun Gong se extiende por el mundo y está tal, no sé qué. Luego, si queréis, os leo más chifladuras de este hombre, porque hasta extraterrestre mete, ya digo. Y lo que hace este hombre, Elliot Abrams, y la CIA, porque Elliot Abrams está en contacto con la CIA, es, digamos, financiar, apoyar a esta secta y crear una estructura a nivel mundial, más fuerte aún de lo que ya era, poniendo dinero, claro, de Estados Unidos, y utilizándola para atacar a China y al Partido Comunista Chino. Aquí hablábamos antes del periódico Epoch Times, que es bimensual y cuya versión en papel se imprime en 10 idiomas y cuenta con una versión electrónica con 7 idiomas más, y esto es en el 2009, ahora tendrá más. Se distribuye gratuitamente en 30 países y totaliza 1,5 millones de ejemplares a la semana. Se financia todo. Bueno, además tienen un canal de televisión que está también apoyado por La Voz de América, en fin, vamos, por Radio Martí. Ya podéis imaginaros, financiado por la National Endowment for Democracy, la NED. La famosa NED. Es decir, que todos estos están detrás. El canal se llama New Tang Dynasty, que se retransmite vía satélite. Es decir, detrás de esto está lo peor de lo peor, es decir, de la CIA y de sus organizaciones
que utiliza para mil y un cosas. Así que ya tenemos una idea de quién son estos señores. Y fíjate que uno de sus principales intereses ha sido siempre captar miembros del Partido Comunista. Si esto lo asociamos con la ofensiva de Trump, que a mí me contaron, de captar miembros del Partido Comunista y de enredar internamente y de crear disensiones internas en el Partido Comunista, pues todo cuadra. Es decir, han estado operando durante está operando más tiempo durante este año. Libreto, Fernando, el mismo libreto que el mismo. En Venezuela, en Irán, en Medio Oriente, en Armenia, en Georgia, en el Rimland, en los alrededores de Rusia, en los alrededores de China, bueno, en América también. Patrocinar movimientos políticos contrarios a los gobiernos con una posición autónoma e independiente respecto a el gobierno de Estados Unidos, patrocinar a traidores, participantes, miembros de esos gobiernos cooptados, corrompidos, a ellos los patrocinan de distintas maneras para que comiencen o bien rupturas internas o a organizaciones para que comiencen revoluciones de colores o comiencen manifestaciones violentas como en Irán. El libreto de siempre, Fernando. Lo que sí llama la atención que hayan generado efectivamente, pero fíjate que tenemos una infiltración hasta tan arriba, Fernando. Pero fíjate, si nos damos cuenta, entre los enemigos de Estados Unidos, en los últimos tiempos hemos tenido, bueno, tuvimos el año pasado ya, que vimos que estaban infiltrados desde Hezbollah, el asesinato de su líder, Hassan Nasrallah, y de toda la cúpula dirigente. En este caso con la ayuda de Israel, pero vamos, el Mossad, la CIA trabajan en conjunto en todos los lados. Es decir, estamos viendo lo que están tratando de hacer con Irán, no lo tenemos claro, pero las amenazas de incluso de cargarse a Ali Khamenei. Y que efectivamente lo vimos en la guerra de los 12 días y lo hemos visto en las protestas que ha habido pues hace unas semanas, hace poco, hemos visto que la infiltración que tenía el Mossad y la CIA en Irán era extraordinaria. Han tenido que hacer un montón de cosas para intentar desactivarlos y todavía la siguen haciendo, todavía siguen deteniendo gente, etcétera, etcétera, en Irán. Enlacemos esto con este intento también poco claro, y no se dio mucha información, no se sabe bien si de asesinato o no, pero en cualquier caso, de ataque de otro proxy, de los ucranianos, del SBU y tal, contra la famosa residencia de Putin en Novgorod, en Valdai, cerca de Novgorod. No sabemos si Putin estaba allí o no, porque no se ha dicho, pero era una residencia oficial en la que podía estar. Quiero decir. Y aparentemente, según Pepe Escobar, además, esa residencia presenta en el subsuelo un búnker con capacidad de mando estratégico, o dicho de otra manera, uno de los lugares para, en el caso eventual del comienzo de una guerra nuclear, para la protección del líder ruso y el comando de las tropas desde ahí abajo. ¿Sí? Efectivamente. Y ahora nos encontramos con esto. Otro intento de decapitación. Un golpe de Estado fallido contra la cabeza de... Completamente desbocado, Fernando. Efectivamente, porque esto entraña... La imagen contraria. Si China o Rusia perpetraran un ataque contra la residencia presidencial estadounidense en Camp David con el objetivo del descabezamiento de Estados Unidos y de desactivar la posibilidad de respuesta nuclear de Estados Unidos. Eso solo determinaría en Estados Unidos el comienzo de una guerra, pero además el final de todo. Efectivamente. El botón rojo. Pero es que estamos viendo como efectivamente Estados Unidos está desatado. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos dicho aquí que el gran peligro de este periodo, de esta época que estamos viviendo, que durará bastantes años, esto no va a ser en un año y dos, ya llevamos unos cuantos y nos quedan muchos más, es que una potencia, Estados Unidos en decadencia irreversible, esto ni con Trump, ni con quien venga después, ni con nadie, esto ya no tiene vuelta atrás, pero una potencia nuclear que todavía sigue teniendo mucho músculo militar y que sigue teniendo
uno de los mejores servicios secretos del mundo. Seguramente el segundo mejor después del Mossad. Es decir, bueno, pues que no está dispuesto a dejar su número uno, de ser la potencia hegemónica mundial, de ser el imperio. Y va a morir matando. Y va a ser capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en ese número uno. Y lo estamos viendo, que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Que si tienen que raptar a un presidente, como en el caso de Venezuela, como el presidente Maduro, lo raptan. Lo secuestran. Sí, antes de presentar más información y más material para el análisis, Fernando, yo con una pregunta personal con vos, Fernando, porque a mí me maravilla que puedas generar en lugares tan lejanos como la China redes de contactos, considerando además que no te acompaña un gran inglés o no. Es más bien penoso. Un chino en China sin 2 palabras inglés o de otro idioma, Fernando, maravilloso. Bueno, a veces, a ver, yo es que ya me acostumbré, pero esto ya se hace, esto ya son batallitas del abuelo. Pero bueno, a ver, yo la primera vez que voy a China, en el 2010, en el 2010, que voy por mi cuenta, voy en plan turista, es decir, voy por mi cuenta, voy solo. Lo que pasa es que me lo monto porque no tienen duro, o sea, no tienen €1, vamos, es decir, iba con 4 nada. Entonces, bueno, intentaba hospedarme a través de una red que se llama Couchsurfing, es decir, que te hospedan en casas y tal. Pues yo me hospedaba en casas de chinos y estas cosas siempre que podía. Así me ahorraba el hotel y un pastizal. No porque los hoteles chinos fueran en ese momento caros, pero bueno, es que yo no iba sobrado, vamos. Y entonces conoce mucha gente y tal, y estas cosas, te cuentan muchas cosas, pero gente de la calle, quiero decir. Y en ese viaje que recorrí la parte norte de China, más o menos, que, claro, pues la gente se cree que los chinos hablan inglés. Pues no, ni siquiera en Beijing hablaban mucho inglés. Cuando estaba ya en las partes del interior de China, por ejemplo, en la provincia de Gansu, luego en la región de Xinjiang, tú ibas allí, aunque supieras un inglés de Oxford o de Cambridge, es que no sabían. Entonces tenías que entenderte como podías, con señas, sacando el plano, cogiendo. Yo me acuerdo una vez, o sea, hay un problema en China, y es que tienen unos cibercafés monstruosos, gigantescos, que son hasta hoteles, tienen hasta camas, para que puedas estar ahí una semana durmiendo. Sí, es una cosa tremenda. Pero con cientos de ordenadores. Pero eso no está a la vista. Es decir, esos están casi siempre en sótanos, en los sótanos de los edificios, grandes sótanos. Y claro, sí, hay un letrero en chino, que yo no entiendo, obviamente, que pondrá, aquí hay un cibercafé o lo que sea. Es decir, pero a saber. Y entonces, imagínate, uno que tenía, porque claro, a mí no me funcionaba, como siempre me suele pasar, no me funcionaba el móvil o el ordenador, tenía que ir, sobre todo el ordenador, tenía que ir en aquella época, en 2010, los móviles no eran como los de ahora, quiero decir, no tenían tantas capacidades. Y tenía que ir a uno de estos sitios a coger un ordenador, alquilar allí por una hora, lo que fuera, y conectarme con la gente que me estaba esperando en tal ciudad para pues quedar con ellos, a tal hora, en tal sitio y tal, y estas cosas. Claro, yo tenía que localizar como fuera esos cibercafés y cogía muchas veces, me acuerdo una de las veces en Beijing, que mira mi puñetera idea. Entonces me metí en una tienda, hay que echarle mucha cara en estas circunstancias. Me metí en una tienda, cogía al chino de la tienda, al pobre chino, estaba allí de dependiente o lo que fuera y tal, y dije, tal, no sé qué, internet. Internet en chino no se dice, o sea, tú dices a un chino internet y no se entera de nada, porque tiene una palabra especial que no me acuerdo bien, como Wamba o algo así. Tiene una palabra especial para internet. Con lo cual el tío no se enteraba de nada. Dijo, bueno, a un ruso le decías internet y dice, vale, este tipo, este calvo quiere algo de internet. Es decir, a cualquiera le dices internet y como es una palabra relativamente reciente y internacional, pues bueno, la gente dice, como taxi, como taxi, efectivamente. Sí, pues la gente más o menos se entera, ¿no? Pero los chinos no. Pues tienen una cultura completamente diferente en todos los ámbitos. Y entonces yo le cogía le puse en el ordenador
cogí allí, porque claro, allí no, Google está prohibido y tal, y decir, pues cogí el buscador suyo y tal, le puse en español y tal, bueno, en español sí que da igual, internet, que lo tradujera y ya al final el tío se enteró. Ah, tal, no sé qué. Sí, venga, pero me lo tuve que enganchar, o sea, lo cogí así, tal cual, venga, vete para acá, al ordenador. Es decir, y luego ya internet, sí, que me explicara el tipo en chino a través del ordenador, que no era como ahora con los traductores estos que tenemos ahora, no, pues no veas el lío, pero bueno, más o menos te medio enterabas y así, yendo de sitio en sitio, enganchando a chinos para que te explicaran las cosas y cómo ir de tal sitio a tal sitio, pues te ibas enterando, pero eso te da mayor facilidad y mucha cara dura, las cosas como son, para poderte enrollar con quien sea como sea. Es decir, porque no te queda más remedio. Sí. Tienes que llegar a un sitio, tienes que coger un tren y no te puedes, o sea, tienes que llegar. Y si tienes que coger a un chino y raptarle para que te lleve al tren, lo raptas. Quiero decir. Sobre los contactos de Fernando, quiero recordar que hace ya un año más o menos, nosotros aquí realizamos predicciones geopolíticas y últimamente, en los últimos 2 años, aparecemos bastante cerca de la verdad, bastante encaminados, la gran mayoría de ellas cumplidas, pero a veces también cometemos errores, como por ejemplo cuando comenzó a recorrer el espacio mediático la noticia de la llegada de soldados norcoreanos a Rusia. Inmediatamente nosotros reaccionamos con escepticismo porque la noticia presentaba el tufo, el olorcito de una operación de la CIA. Sí, de propaganda. Yo la rechazaba, inicialmente Fernando también, Juan Antonio Aguilar también. Todos. Y un día después de la transmisión, Fernando comienza una charla después informal. Ezequiel, a mí mis contactos me están diciendo desde allá que los coreanos del norte están ahí en las calles a la vista de la gente justo ahí en el frente, ¿no? En un pueblito ahí en el frente. Sí. Claro, y yo decía, pero esto no me atrevo a decirlo porque es que... Claro. Pero la fuente era muy buena. O sea, la fuente era mejor imposible. Cierto. Pero era tan increíble que decías, pero ¿cómo van a estar ahí los coreanos y tal? Dicen que sí, pero que me lo está contando gente de allí. O sea, no me lo cuenta un tío que está en Moscú, uno que estaba en Kursk, allí en uno de los pueblos, que lo ven. Es decir, que no... ¿Qué tal? Entonces, claro, yo decía, pero... Porque la otra parte, acordaros, la parte de los propagandistas, ucranianos, occidentales, etcétera, pues que no ha presentado nada. No había presentado un solo vídeo creíble. No había presentado un norcoreano capturado. Siempre algún simpatizante de los grandes medios occidentales. ¿Quién dio la noticia? Dejen de difundir noticias falsas. Estamos presentando no solamente las fuentes de Fernando en el campo, otras veces acertadas, sino incluso fuentes del Ministerio de Defensa chino, fuentes de medios occidentales, fuentes de medios elaborados para el público chino, como recién el Epoch Times. Ahora vamos a presentar fuentes japonesas. Esto de rumor nada. Estamos realizando un análisis a mayor profundidad posible dentro de las posibilidades. Claro. Esto, Fernando, atención a esto. Esto de el Japan Times. Esta es una publicación japonesa. Cuidado, los japoneses obviamente enfrentados. Son contrarios. Exactamente, pero con mucha más llegada quizás que la prensa occidental debido al interés de Japón y demás. China investiga un alto oficial uniformado del ejército. China anunció el sábado que ha puesto al oficial uniformado de más alto rango del ejército bajo investigación por sospechas graves de disciplina y violaciones de la ley, terminología a menudo utilizada para referirse a la corrupción. El Ministerio de Defensa dijo en un breve comunicado que se habían abierto investigaciones contra estos dos generales. Bien, la Comisión Militar Central comanda el ejército del país bajo el liderazgo chino de Xi Jinping, presidente del organismo.
La declaración del ministerio no ofreció detalles. Lo que presentábamos en video en chino para el pánfilo recién acá escribiendo, no digan cosas. Pues que yo sepa, la CNN no ha dicho nada de esto. Es decir, por eso, sí, quiere, bueno, estos, bueno, no voy a responder a entrar al campo. Esta gente. Sí, exactamente. Pero bueno, la declaración del ministerio no ofreció detalles sobre por qué se estaba investigando a Yang y a Liu. En el video mostrado en chino original, pero en una editorial publicado el sábado por la noche en el periódico insignia del ejército chino pareció arrojar al menos algo de luz sobre el razonamiento. Esto es lo que presentábamos después, Fernando. Claro. Larguísimo. Así que no tan perdidos nosotros, evidentemente. El editorial del diario del Ejército Popular de Liberación denunció a Yang y Liu diciendo que habían socavado la autoridad de Xi como jefe de la comisión. Socavado la autoridad, es que es muy grave. Es decir, sí. Socavar la autoridad es que directamente estás cortando el césped bajo los pies de tu jefe. Serruchando el piso, tal cual. Alimentando los problemas políticos y de corrupción que amenazan el liderazgo del partido sobre las Fuerzas Armadas y dañando los esfuerzos para mejorar la preparación en combate. Han empañado gravemente la imagen. Bueno, acá citando ese documento de recién, el editorial dijo que la decisión de investigar a Yang y Liu ha demostrado una vez más la postura clara del Partido Comunista de que no importa quiénes sean o qué cargo ocupen, cualquiera que esté involucrado en corrupción será tratado sin indulgencia. Bueno, todo lo dicho. La élite del partido fue informada sobre la investigación el viernes, según informó el South China Morning Post, citando una fuente no identificada, también chino, sí. La fuente indicó que Yang fue acusado de corrupción y no de controlar a sus allegados, familiares y parientes. También se le culpó por no haber informado de los problemas a la dirección del partido desde el principio, según la fuente. El dramático anuncio fue el último de una serie de investigaciones sobre corrupción en el ejército chino desatadas por Xi desde que llegó al poder en 2012. Bueno, todo esto información de medios de distintas perspectivas, pero nosotros acá con Fernando, sus contactos y una versión de que este supuesto caso de corrupción en realidad responde a el descabezamiento de un grupo amotinado perpetrando un golpe de Estado fallido, fracasado. Genera toda esa sensación. Los chinos tienen un problema que les pasa también a los rusos, digamos, de claridad informativa, aunque te lo inventes. Es decir, claro, haces estos comunicados así tan firmes, con tan poca claridad, corrupción, en contra de la ley, una cosa muy difusa, que al final lo que genera es sospechas. Es decir, no, contar lo que sea, aunque sea mentira, pero contar algo claro, no seáis tan opacos. Es decir, que es uno de los problemas que siempre han tenido. Es decir, no seáis tan opacos y contar pues que este señor ha sido muy corrupto, que ha robado no sé dónde, lo que sea. Sí. Y ya la gente se queda tranquila. Ahora, caso inverso, Fernando. En el caso de que en Estados Unidos Trump determine que el general de mayor rango aparece se lo carga. Cooptado por China. Bueno, obviamente afuera, pero obviamente también a la vez no lo presentarían de ninguna manera como una noticia de manera fidedigna, alto oficial o el oficial de mayor rango los chinos, jamás. Quizás generarían con mayor astucia, al estilo de la CIA, una historia de que este tipo abusador de mujeres o algo así. Sí, cualquier historia. Pero contarían algo y la gente diría, se lo tragaría y diría, pues sí, que fíjate, este tío resulta que era pues es un violador o que era no sé qué. Y además en estos meses más duros y en este tipo de casos resulta que el que ha intentado hacer esto, cuando iban a detenerle, se ha suicidado. ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente en Estados Unidos? Qué casualidad, cuando van a detener a alguien que tiene información importantísima sobre algo, siempre se suicidan. Oye, yo no sé por qué, esa manía que tienen de suicidarse. Con tres tiros en la espalda. Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero hacen así, con la pistola y tal, y en fin. Bueno, pues, a ver, hay que decir también una cosa. No es la primera vez que
en el Ejército Popular de Liberación se cargan un montón de generales. Quiero decir, esto ha sido, digamos, bastante habitual y de altísimo nivel. Quiero decir y los temas de corrupción en China están en todos los lados y especialmente también aquí en el ejército chino. Esto, clarísimo. La diferencia que tienen los chinos con respecto a Occidente es que los chinos intentan combatirlo. En Occidente no. En Occidente decimos que intentamos combatirlo, pero no lo hacemos. Porque quienes dicen que intentan combatirlo también son corruptos. Con lo cual, quiero decir, no está más que ver en España el presidente que tenemos. Es decir, ¿pero cómo va a combatir la corrupción el presidente del gobierno español si está imputada su mujer, el hermano, su secretario del partido de organización, su ministro de Trabajo, digo, de Fomento? Pero, ¿cómo va? ¿Cómo va? Si es que el mismo. En fin, es un corrupto. O es un encubridor de corruptos. Es decir, pues claro, es decir, es que es imposible. O sea, que todos estos, o sea, en Occidente, la corrupción se encubre. Aunque luego tengas que salir diciendo, no, esto es una cosa terrible y tal. Vamos a luchar contra ella. Ni de coña. Jamás. Eso es de cara a la galería, de cara al público. En China no. En China sí que lo combaten. Y a veces se pasan y se cargan. O sea, no me extrañaría que este y el otro, estos dos generales, acabaran siendo fusilados. Es decir, no es el primero que fusilan, Quiero decir que esto no se anda con tonterías. Pero en China sí que se combate la corrupción, que esa es la gran diferencia. No es que no haya corruptos, sí que los hay. También hay el porcentaje, habría que verlo, porque, claro, dices, hombre, es que aquí hay muchos corruptos en España, pero dices, bueno, pero también hay muchos en China ya, pero es que China son 1.400 millones, en España somos 47 o 48. Es que no es lo mismo. Aquí, ¿a cuántos corruptos por 100 ciudadanos tocamos? Es decir, o por 1.000. Pues claro, pero es verdad que tienen ese problema de corrupción y que además están muy presionados. No olvidemos que estamos en una guerra mundial híbrida. Es decir, que no. Sí. Es decir, que Estados Unidos está atacando de todas las maneras posibles a China. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, no se ven, como pueden ser los ciberataques. Es decir, es que estos no te enteras. Pero mira, ahora me acordaba. Sí. Dime. No, quería el cambio. En realidad quería antes el cambio de tema a una última cuestión antes del cierre. Sí. Varios comentarios por ahí. Yo rara vez he enganchado con los comentarios. Comentarios del tipo de no lo confirmaron en New York Times, no lo confirmaron en la CNN, debe ser mentira. Pero evidentemente no de demoledores y demoledoras acompañándonos habitualmente. Desde hace 2 años presentamos las mentiras en los grandes medios todos los días, desenmascarándolas. Presentamos fuentes y realizamos análisis serios, realizamos análisis sobre fuentes públicamente accesibles con resultados, el 90 y pico de predicciones hechas en este canal por Fernando, por Juan Antonio, por mí y antes por la gente de MP Geopolítica, todas después cumplidas. Y estos paparulos queriendo la confirmación de CNN, sino después, esto una mentira. Chicos, despabilen, hermano, de una vez. No, pero hay una cosa que es clara, vamos a ver, y que esto no es cosa ni de los chinos, ni de los rusos, ni de los iraníes, nada de esto. A ver, que este año pasado Donald Trump, que no es sospechoso, desmantela la USAID y sabemos, desde entonces, bueno, sabemos de antes, pero vamos, se confirma o reconfirma que el New York Times, que el Washington Post, que tal, están a sueldo. Pero es que tenemos los papeles. Y los papeles no nos los han dado los chinos ni los rusos, nos los han dado los propios norteamericanos, diciendo Associated Press a sueldo, a sueldo, político a sueldo, que les pagamos Axios, para que digan Axios también. Axios, todos, que les pagaban para que dijeran lo que quería el Departamento de Estado a través de la USAID y la CIA, por supuesto. Pero que no es que lo digamos nosotros, es que está publicado. Y lo han dicho los propios norteamericanos. ¿Qué credibilidad tienen estos medios? Cero, pero si te están diciendo Estados Unidos y el Departamento de Estado que estaban pagados y te has sacado las pruebas.
Pues es que no. O sea, lo que diga la CNN, el Wall Street Journal y tal, bueno, pueden. Yo estoy diciendo que siempre digan mentiras, porque una buena mentira, para que funcione, tiene que estar rodeada de verdades. Hoy tocó fiesta de trolls y bots en el canal, efectivamente, bueno, Teresa de vale, Jesús, yo claro. enganchado acá con eso, no te calientes, Ezequiel, cierto, buenos consejos de los demoledores, Sí. Acá metidos trolls, sí. Bien, Fernando. No, mira, pero me acordaba de una cosa, sí, de esta fuente o de esto que me contó alguien hace aproximadamente un año, que me dijo una cosa, ahora me acordaba, es decir, de lo que puedo contar, claro, y de lo poco que me contaron. Me dijo, a partir de ahora se va a liar muy gorda. Estamos hablando de cosas que, digamos, forman parte de lo que son los servicios de inteligencia. Es decir, uno no se suele enterar más que muy raramente de lo que los servicios de inteligencia de las grandes potencias, no los servicios de inteligencia de España, que son de risa, es decir, de las grandes potencias, hacen. Y de hecho, aunque tienen páginas, la CIA tiene una página estupenda que todo el mundo puede visitar, una página web y tal, donde te cuenta cosas y tal. Evidentemente, la credibilidad de la CIA, como del FSB o del SVR, que son los servicios secretos rusos, por ejemplo, y tal, pues es muy limitada. ¿Qué van a contar? Ellos no están ahí para decir la verdad. Y además es normal. Están ahí para decir lo que les interesa decir y difundir los mensajes, sean verdad o mentira. Es decir, que quieren difundir, como hacen los rusos también, o los chinos, o cualquier otro. Para eso están los servicios secretos. Entonces, pero me acuerdo de eso, me dijo, la que se va a liar va a ser tremenda. Ojo, que como estamos hablando de operaciones de inteligencia, la inmensa mayoría de estas operaciones no la vamos a conocer nunca. Porque se están en las cloacas, en los subterráneos. Conoceremos algunos de los fenómenos que nos lo van a presentar. Mira, voy a contar una cosa. Ya ponemos, venga, ya que sea lo que es. Mañana estoy en la cárcel, pero otras fuentes distintas que no tienen nada que ver, pues también me contaban que alguna, a ver cómo lo digo, que alguna accidente que ha habido en algún país europeo de estos que salen en los periódicos, pues han quemado la fábrica de no sé qué. Pues no ha sido un accidente, ha sido obra de los servicios secretos rusos. Pero esto es normal, es decir, muchos de estos accidentes, claro, un cortocircuito. Claro, evidentemente no te van a decir, no, es que nos lo han colado bien los enemigos y tal, y no, pues dicen, no, un cortocircuito, tal, en Estados Unidos, en Europa, pues estas cosas que pasan, y tú dices, qué cosa más rara, ¿no? Tal, no, un accidente. Pues algunos sí son accidentes, otros no. Es decir, pero de esto no te enteras, porque no te lo van a presentar, no, fíjate, es que me acaban de volar aquí una refinería de petróleo en Estados Unidos y por lo tanto, bueno, voy a reconocer que es que mis servicios de contrainteligencia han sido incapaces de detectar a los tipos que se han dedicado a cargarse esta refinería. Pues no lo haces, evidente. Dice que ha sido un accidente y ya está, y otra cosa. Porque estás, si no, dando una imagen de debilidad, una imagen de que tus servicios no funcionan. Es decir, entonces jamás lo vas a reconocer. Pues esto está pasando constantemente y no nos enteramos. Pero bueno, alguna que otra vez sale, ya digo, estamos hablando de los grandes servicios de inteligencia a nivel mundial, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, tal. Luego los de España, que son de risa, que aquí todo el día están saliendo cosas. Naturalmente, Fernando, también de las corporaciones trabajando codo a codo, acompañando los servicios de inteligencia, como por ejemplo, la más importante de ellas, Palantir. Palantir fue creada por la CIA. Palantir, el primer financiador de Palantir fue la CIA. Esto oficial, Esto oficial. Esto es oficial. O sea, esto no que. Esto oficial. Sí. La CIA con empresas dedicadas al financiamiento de startups,
de emprendimientos empresariales importantes para la CIA por alguna razón. Por eso la CIA con empresas dedicadas a la promoción de otras empresas con fondos provenientes de la CIA, y esa es la forma de financiamiento inicial de Palantir, con poquito dinero, no recuerdo si $6 millones dentro de ese ambiente, nada. Pero comienza como una empresa dentro de la CIA, trabajando en ida y vuelta, con lo cual van generando, de acuerdo a los requerimientos del día a día de los agentes de la CIA, cambios en el sistema digital, así lo presentan ellos como ecosistema digital, en las plataformas informáticas para el espionaje y para todo lo que genera Palantir para las Fuerzas Armadas estadounidenses, para los servicios de inteligencia estadounidenses y después también de Israel, de Reino Unido y demás. A propósito de eso, por aquí, y por cierto, ¿por qué el programa? Dicho? Porque el viernes realizamos una charla con Nicolás Lantos. El próximo viernes vamos a realizar una charla con Nicolás Lantos sobre Palantir exclusivamente y sobre las corporaciones detrás del capitalismo de vigilancia y sus relaciones con el Ministerio de Guerra, Secretaría de Guerra lo llaman en Estados Unidos, Secretaría de Estado también, la CIA, el FBI, con mucha información y algunas cosas muy jugosas, incluidas la locura de sus dueños, esto de llamar a Palantir como algo del Señor de los Anillos y demás. Es Palantir en el Señor de los Anillos, cuando está Sauron contactando con una bola así de cristal. Exactamente. Es decir, con Sauron, esa bola se llama Palantir. Y no es casualidad. Es decir, porque esa bola sirve para comunicar y para ver el futuro. ¿Qué es lo que quiere hacer Palantir? En manos de los buenos, finalmente en manos de los malos, o esos buenos devenidos en malos, algo parecido. Y por cierto, el logo de Palantir, efectivamente, con esa pelota, si lo recuerdan. Este Louis Mosley, el director de Palantir en Reino Unido. Atención a lo dicho por este señor. Atención, Which was más atrás. Acá. He made us a very compelling offer, which was. Puedo la lectura yo por si alguien no vidente. Zelensky nos hizo una oferta muy convincente, que era: él es obviamente un hombre muy carismático. He's obviously a very charismatic man. And he painted this picture of. Y pintó este cuadro de una Ucrania que describió sería como el Israel de Europa. Así que estaría rodeado por un país que deseaba borrarlo del mapa en un futuro previsible. Y por lo tanto, esta iba a ser una larga lucha generacional, y que Ucrania tendría que aprender de Israel y aprender a formar estas asociaciones internacionales con otras naciones y formar esas alianzas. Pero también necesitaría alianzas de seguridad con socios industriales. Bueno, ¿qué socios industriales? Ellos. Con Palantir, efectivamente, pero la visión de Zelensky vendiendo esto, ahí el foco de la cámara, vendiendo la guerra como una cuestión generacional. ¿Sí? Esa es la idea actual de Zelensky. Así este es el señor que dice públicamente que quiere negociar, pero que ahora nos cuentan que privadamente dice, no, yo quiero guerra hasta el final de los tiempos. Es decir, una cuestión generacional, que los hijos de los actuales ucranianos sigan luchando. O sea, esta es la vocación de negociación que tiene de verdad Zelensky. Y que nos lo dice no un ruso, nos lo dice un señor que es el jefe de Palantir en el Reino Unido. Y que no es muy sospechoso de ser prorruso. Precisamente por... que no podemos presentar todo lo que querríamos presentar a menudo. Muchas cosas, por ejemplo, sobre esta corporación. Aquí sencillamente una confesión de uno de sus dirigentes, pero bueno, mucho más que esto y que las cosas públicamente sabidas no podemos. Por eso generamos un canal en Patreon con el mismo nombre, Demoliendo Mitos, en el cual presentamos lo que no podemos presentar en este canal, en YouTube, lo presentamos en Patreon
Acompáñennos por ahí, ya más de 1.500 demoledores suscritos. En la próxima emisión, mañana, hoy mismo ya realicé la grabación de la primera parte de una reacción, un análisis de una película sobre Roy Cohn, un documental sobre Roy Cohn, alguien desconocido para la gran mayoría de las personas, pero básicamente el mentor de Trump. Toda la política de Trump, su personalidad, su forma de realizar, su forma de determinar políticamente, bueno, eso lo presentan en un documental muy interesante. Hoy realicé una reacción a eso. El viernes realizamos, Fernando y yo, una reacción nueva sobre otra cuestión. Estamos generando contenidos permanentemente sobre cosas impresentables acá. No lo desaprovechen, acompáñennos por ahí. Y dicho esto, como último tema, Fernando... Bueno, a ver, hoy nos hemos centrado en esto, pero está el mundo, en fin, vaya a ver dinero que llevamos. Donald Trump en su red, atención, en Truth. Una enorme armada se dirige a Irán, se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que es mayor que la enviada a Venezuela incluso, al igual que Venezuela está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que beneficie a todas las partes. El tiempo se acaba, es realmente esencial. Como le dije a Irán una vez, lleguen a un trato. No lo hicieron y hubo la operación Martillo de Medianoche, una destrucción masiva de Irán. El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder. Gracias por su atención en este asunto, presidente Donald Trump. Quiere a los iraníes sentados en una mesa de negociación para en ese momento comenzar el ataque. Bombardearles, es decir... Claro, seguro están allí negociando, ¡pum!, le bombardean. No, a ver, esto es, bueno, no, aparte que se inventa esto. Tenemos una flota con el Abraham Lincoln mayor que la de Venezuela y tal, no te pases. Es decir, que vamos allí, no. De hecho, uno de los problemas que tienen es que no tienen suficiente armamento ahora mismo para atacar a Irán de manera consistente y prolongada en el tiempo. O sea, esto no, o sea, si lo que quieres hacer es un ataque puntual, un tanto... cosmético, como fue aquel ataque que hicieron para destruir el programa nuclear iraní, que es muy gracioso, que ahora vuelvo a decir, no, pero no habías destruido el programa nuclear iraní, entonces ¿por qué haces referencia si ya no lo tienen? Entre comillas, quiero decir, pues claro que lo tienen. Es decir, porque aquello no, las famosas bombas de los estos, no me acuerdo, la GBU, no me acuerdo el número, pero bueno, las antibúnker estas no tienen capacidad para reventar aquello. Entonces, bueno, pues aquello fue un paripé, yo te hago el bombardeo te destruyo las instalaciones de superficie, bueno, y a cambio tú luego me atacas la base de Al-Ubaid en Qatar, que estaba vacía. Lo habían vaciado antes para que pudieras atacar. Y ya está, todos contentos, yo he acabado con el programa, entre comillas, nuclear iraní, los iraníes han vengado y han atacado una base y tal, y ya está. Paramos la guerra de los 12 días porque nos conviene a todos. Pues o hace una operación así, es decir, un tanto cosmética y semipactada o pactada y tal, para salir del embrollo. Si no, yo no le veo, o sea, no veo el plan, quiero decir, un plan viable, no un desastre. Porque le están diciendo sus aliados en la zona, como Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, le están diciendo, no, esto no, que nos monta usted un lío pero de narices. No olvidemos que, a ver, como siempre, el problema que tiene Estados Unidos es que no tiene un plan para el día después. Pero supongamos que hace un ataque de decapitación, como hizo en la guerra de los 12 días al principio. Se supone que tiene menos efectivos del Mossad ya sobre el terreno, porque le han cogido un montón. Es decir, y se carga una cantidad muy grande de líderes. Hombre, yo no creo que hagan la estupidez de cargarse a Ali Khamenei. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, es un líder religioso, espiritual de todo el chiismo. Vas a poner a todos los chiíes, pues desde yo qué sé, es decir,
hasta la India, es decir, que tiene una parte de los musulmanes, de los más de 100 millones de musulmanes, pues hay una minoría chií en pie de guerra. Esto es como si te cargas el Papa. La que el día se parda. Bueno, por lo tanto, no creo que hagan eso, pero bueno, quién sabe. Pero no tienen opciones. Es decir, si hacen un ataque de decapitación, vale, te cargas un montón de generales de la Guardia Revolucionaria, del Ejército y tal, por ejemplo. ¿Y qué? Se van a poner a otros. Es decir, sea por generales. Ya, de hecho, ya lo han dicho los propios iraníes. Ya designados, por cierto. Ya designados. O sea, están siguiendo el modelo de Hezbollah, que tiene designados a todos los dirigentes militares, políticos y tal, tienen un sustituto. Pues saben que se lo van a cargar en algún momento. Con lo cual, por ahí, lo único que vas a crear es un ataque sobre Israel que no va a poderlo soportar. Porque no olvidemos, en la guerra de los 12 días, al cuarto día ya estaban pidiendo el final los israelíes porque les estaba cayendo una lluvia de misiles por todos lados, porque es un país indefendible. Ni cúpula de hierro, de acero, ni onda de David, ni Arrow, ni nada. Es que no pueden, es un país muy pequeño y donde su población encima está concentrada en una pequeña parte de ese pequeño país. Es decir, es indefendible. Entonces, de hecho, hay noticias que hasta el propio Netanyahu tenía sus reticencias, y eso que Netanyahu quiere ir a por Irán, por razones personales, ideológicas, de todo tipo. Pero es que los misiles de los iraníes no van a caer sobre Estados Unidos, van a caer sobre Israel. Ha dicho Marco Rubio en unas declaraciones hoy, no, bueno, es que allí tenemos que defender nuestras bases que tenemos en todas nuestras bases de la región, que son un montón, entre 30.000 y 40.000 hombres. Sí, en la de Qatar, en la de Bahrein, en las de Irak, en la de Jordania, lo que tienen en Israel. Sí, tienen un montón, pero la cuestión es que para defender eso, incluso si os retiráis de muchas de ellas, para que cuando ataquen pues no pase nada, pero ¿cuál es la opción? Es decir, bombardeáis y hacéis un ataque y ya, de un par de días o 3, eso no va a ir a ningún lado. Y los y estás obligando a los iraníes a responder, y a responder de una forma dura. No pueden responder de cualquier tal. Y no tenéis ahora mismo, no tienen la capacidad sobre el terreno para hacer una campaña militar de ataques aéreos contra Irán sostenida en el tiempo. Cuando digo sostenida en el tiempo no estoy diciendo en un año, en un mes. No lo tienen, por mucha Abraham Lincoln que tengan allí. Pero no olvidemos que es que algo que tiene una gente que tiene mucho valor, pero unos medios muy limitados y mucho más limitados que los que tiene Irán, como los Houthis, pusieron en jaque a los portaaviones norteamericanos que estaban en el Mar Rojo, que tenían que salir corriendo. Pues imaginémonos, es decir, estos que tienen mucho más, que se han estado armando, después de la guerra de los 12 días, sabemos perfectamente que se han estado armando y que han estado llegando muchísimos aviones de transporte militar chinos y rusos. De hecho, últimamente, en los últimos días han llegado un montón de aviones chinos que no iban allí a repartir caramelos, que están llevándoles sistemas de defensa antiaérea, que les está... De hecho, y esto lo sabemos, esto lo habrá contado Juan Antonio, que sabe más de esto que yo. Es decir, que un elemento clave durante las manifestaciones estas que hubo en Irán este año y que fueron instrumentalizadas por los agentes del Mossad sobre el terreno, una clave para derrotarlos fue que les dieron los sistemas, creo que se llaman Tobol, no estoy seguro, sistemas que tienen los rusos para bloquear Starlink y además localizar las terminales de Starlink que se están usando. Esto, por eso cerraron completamente Internet y las comunicaciones, bloquearon eso y localizaron a los centros de comando que estaban dando órdenes a través de Starlink. Y así las cogieron y acabaron con ellos. Es decir, que les están echando la mano. Es decir, porque por razones obvias. Y que no va a ser nada fácil, que esto va a ser más difícil que la guerra de los 12 días. Entonces, yo no sé cuál es el plan. Es decir, porque lo que le están diciendo, si lo que quieres es caotizar, imaginémonos que estuvieran en condiciones de caotizar,
a base de bombardeos de infraestructuras, de cargarse centros de mando, centros políticos, vale. Pero lo que te va a salir de ahí es lo que no quieren ni en pintura ni los saudíes, ni los pakistaníes, ni los turcos, por citar a los grandes que están por allí. Hombre, ¿qué vas a crear? ¿Un Beluchistán independiente? Que tienen la mitad del Beluchistán étnico está en Pakistán y que tienen allí formaciones independentistas que están poniendo bombas todos los meses para que tengan un referente en Irán. Pues los pakistaníes están diciendo que no, que ni hablar. ¿Qué quieres? ¿Que después de que los turcos han conseguido, a través de sus proxies cortacabezas en Siria, digamos que casi acabar con los kurdos sirios, que ahora vengan y haya un Estado, después de desmembrar Irán, se monta ahí una especie de pseudoestado kurdo iraní? Ni de coña. Vamos. ¿Y qué quieres? ¿Que resulta que se te pongan patas arriba la minoría árabe chií que hay en Arabia Saudí, que está en la zona norte, donde están buena parte de los campos petrolíferos, que se te levanten? Pues claro, les están diciendo los saudíes, los turcos, los cataríes, todo el mundo, los pakistaníes diciendo, no, oiga, pues están pirados, no hagan nada, no hagan esto, que sería parda. Entonces, que me cuenten el plan, quiero decir, porque no lo veo. No sé qué van a hacer, ¿eh? Y a ver, hay una cosa que también tenemos que tener clara. Los norteamericanos son especialistas en tomar decisiones erróneas desde el punto de vista político-militar, como se ha visto en la guerra de Irak, en la de Afganistán y en otras muchas más guerras, donde se meten en unos jaleos de los que luego salen escaldados. Problema, ellos salen escaldados, pero han arrasado el país o el sitio donde han estado. Entonces, ojo, pero que van a hacer algo, lo van a hacer, ¿eh? Sin dudas. Esto sin duda. Lo que todos tenemos claro es que qué narices van a hacer. Pero, claro, es decir, yo no lo veo por un lado, porque además esto no es Venezuela, en el sentido de que la cultura, todo, la religión, etcétera, por ejemplo, el tema del martirio, que eso es propio del chiismo. Para un chiita, morir luchando por su religión y por su estado, etcétera, pero por su religión, es la forma más sagrada, digamos, de morir. Mucho mejor que morir de viejo, en tu cama. Además Es decir, del arsenal de misiles, Fernando, otra diferencia claro, importante, y la ubicación geográfica, geopolítica de Irán entre Rusia y China, ¿no? Muchas diferencias con respecto no, y que apoyo ahí, primero, están relativamente cerca, quiero decir, están cerca de los rusos, están al lado, tienen el Caspio, al otro lado del Caspio los tienen. Y los chinos no están muy lejos, o sea, no es. Están en el continente euroasiático, digamos, no están en el continente americano, que es más complicado, tanto para rusos como para chinos, echarles una mano. Es decir, entonces, pero vamos. Sí, no, y además, si las garras del imperio de repente con presencia en Irán y en China y Rusia completamente expuestos, mientras Venezuela, para los rusos y los chinos, bueno, un país allá pues hemos perdido, efectivamente, hemos perdido un aliado que se le va a hacer, la guerra continúa. Es decir, pero en el caso de Irán es un desastre. Es un desastre especialmente para los chinos. Que no olvidemos que esto caotizaría el Golfo Pérsico y que China no puede prescindir. Podía prescindir, bueno, más o menos, del petróleo que le mandan los iraníes, aunque le costaría, porque no olvidemos que los iraníes le venden casi todo el petróleo que exportan, se lo compra China. Y además en yuanes. Una razón que más para que los norteamericanos quieran cargarse a los iraníes. Pero, quiero decir, más cantidad, más cantidad que los venezolanos, porque la venta de petróleo venezolano a China en los últimos tiempos también en yuanes, pero con alrededor de 1 millón de barriles al día, mientras que los iraníes por lo menos 3, si no un poco más. Sí. Además de otras cuestiones más importantes. Fernando, querido, vamos a redondear la transmisión hoy aquí. Por favor, a quienes todavía no nos acompañaron con el pulgar arriba para ayudarnos contra la censura. Si nos quieren ayudar a través de las membresías en el canal, naturalmente, bienvenido el aporte. A través de PayPal, bienvenido el aporte también.
Recuerden que nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, con muchos cortos ahí, muchos shorts. Y recuerden nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar acá, contenidos exclusivos, bueno, de todo tipo de cosas, desde en una entrevista a Sergei Karaganov sobre la doctrina nuclear rusa, hasta un debate sobre los orígenes del sionismo y su transformación actual en el Estado de Israel, inteligencia artificial, el mentor de Donald Trump, Roy Cohn, una vida de película también, la de este señor. Sí. Bueno, cosas acá no decibles las presentamos ahí. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, y a quienes ahora nos ayudan como moderadores también, cuyos nombres no recuerdo todavía de memoria, ya los voy a recordar. Muchas gracias por el apoyo. Fernando, querido, un abrazo y nosotros de vuelta el domingo por acá y el viernes nosotros acá con Nico Lantos. Abrazo, Venga. Fernando. Hasta luego.